Soy Paula, tengo 29 años y soy la directora general de una empresa que exige todo mi tiempo y energía. Desde que terminé la universidad, mi vida ha estado marcada por la carrera profesional. Siempre estoy en movimiento, ya sea en reuniones, viajes de negocios o simplemente gestionando el día a día de la empresa. No tengo tiempo para pensar en mi vida personal, ni siquiera para disfrutar de pequeños momentos de descanso. El trabajo es mi mundo, y todo lo demás parece un lujo del que no puedo permitirme disfrutar. Últimamente, sin embargo, algo ha cambiado. Aunque trato de mantener la rutina, siento que mi energía se está agotando. Al principio, pensé que solo era estrés acumulado, pero conforme pasaban los días, la fatiga se volvía cada vez más abrumadora. Me costaba concentrarme, y lo que antes parecía sencillo, ahora se me hacía una montaña. No era solo cansancio físico, también comenzaba a sentirme vacía por dentro, como si algo me faltara. Un día, durante una videollamada con mi equipo, noté que mis manos temblaban. Al principio lo ignoré, pero luego el mareo fue tan intenso que no pude seguir trabajando. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo no estaba bien, así que decidí que debía hacer algo al respecto. Ya no podía seguir ignorando mi salud, aunque fuera lo último en lo que pensaba. Fue entonces cuando tomé la decisión de ir a una clínica para hacerme un chequeo completo. No era la primera vez que visitaba a un médico, pero nunca lo hacía por algo serio. Siempre había dejado esas visitas en el más tarde, el cuando tenga tiempo. Sin embargo, ahora sentía que necesitaba respuestas. La idea de ponerme en manos de un profesional me inquietaba, pero lo vi como una inversión en mi futuro. La clínica estaba en el centro de Madrid, un lugar tranquilo y elegante, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando entré, me sorprendió lo relajante que era el ambiente. La recepción era moderna y acogedora, pero algo en el aire me transmitió una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Mi cita era con el doctor David Martínez, un médico especializado en salud integral y estrés laboral. Me dijeron que era muy bueno en lo suyo, aunque confieso que no sabía mucho sobre él. A lo largo de mi vida, he aprendido a no depender demasiado de los demás, pero algo me decía que este médico podría tener las respuestas que tanto necesitaba. Me hicieron esperar unos minutos antes de que me llamaran. Al principio, no me fijé mucho en las personas que pasaban, pero cuando el doctor David entró, mi mirada se centró en él sin querer. Tenía unos 40 años, con el pelo oscuro, algo canoso en las sienes, y una presencia tranquila pero decidida. Su mirada era profunda, como si hubiera visto más de lo que yo podría imaginar. Aunque era serio, había algo en su expresión que invitaba a la confianza. «Hola, Paula», dijo con una voz firme y cálida, como si realmente se interesara por mi bienestar. «¿Qué te trae por aquí?» Lo miré por un momento antes de responder. No sabía bien qué decirle, ya que nunca había sido alguien que hablara abiertamente sobre mis sentimientos o preocupaciones. Pero esa vez, algo me empujaba a hacerlo. «Me siento muy cansada, doctores. Muy agotada, pero no sé si es por el estrés o por otra cosa», le expliqué con honestidad, sintiendo como mis palabras se deslizaban por mis labios de manera casi automática. David me escuchó atentamente, sin prisa. Comenzó a hacerme preguntas sobre mi rutina, mis hábitos alimenticios y de sueño, e incluso sobre mi vida emocional. Mientras hablábamos, me di cuenta de lo diferente que era este enfoque, de lo cómodo que me sentía al hablar con él. Nunca antes había tenido una conversación tan directa sobre mi bienestar. Finalmente, después de un análisis exhaustivo y algunas pruebas, el diagnóstico fue claro. Mi agotamiento no era producto de una enfermedad grave, sino de un exceso de trabajo, estrés acumulado y la falta de descanso adecuado. Aunque me sentí aliviada de no tener una enfermedad grave, algo en su mirada me hizo pensar que David había notado algo más. «Paula, te recomiendo que tomes un descanso. Tu cuerpo está pidiendo descanso. El estrés es más dañino de lo que piensas»,
me dijo con una sonrisa amable, aunque también con una seriedad que no pude ignorar. En ese momento, sentí un alivio instantáneo, pero también una extraña sensación de vulnerabilidad. Nunca había sido tan honesta con un extraño, pero David no solo era un médico, había algo en él que me hacía querer compartir más de lo que planeaba. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y desconcierto. Después de la cita con el doctor David, traté de seguir sus recomendaciones al pie de la letra, intentar descansar más, comer de manera más equilibrada y, sobre todo, no sobrecargarme de trabajo. Pero, como era de esperar, no fue tan fácil como lo había planteado en mi mente. Mi empresa no se detiene, y con cada llamada o mensaje, sentía que el peso de las responsabilidades me ahogaba. Lo que antes parecía trivial ahora se volvía una presión constante. A veces, me encontraba mirando el teléfono sin poder dejar de responder correos electrónicos, incluso cuando sabía que mi cuerpo me pedía un descanso. Había noches en las que no podía dormir, o cuando me despertaba a las 3 de la mañana, pensando en lo que debía hacer al día siguiente. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundo que era el ciclo en el que me encontraba. No quería defraudar a nadie, ni a mi equipo, ni a mí misma. La idea de desconectar de todo parecía imposible. Sin embargo, en el fondo, sabía que si no lo hacía, no solo iba a perderme a mí misma, sino también mi capacidad de tomar decisiones claras. Fue en ese momento cuando decidí que necesitaba dar un paso más, tomarme un verdadero descanso, aunque solo fuera por unos días. Sin embargo, no fue tan fácil. La primera mañana que dejé mi teléfono en modo silencio, sentí una mezcla de ansiedad y culpa. ¿Y si algo importante ocurría? ¿Y si alguien me necesitaba? Pero las horas pasaron y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la ansiedad comenzaba a ceder. El doctor David había sido claro en sus recomendaciones, pero una cosa era escuchar sus palabras y otra cosa muy distinta era ponerlas en práctica. Cuando pensaba en irme de vacaciones, la idea de estar sola me aterraba. Estaba tan acostumbrada a la vorágine de mi vida diaria que la idea de un descanso total me parecía casi alienígena. Sin embargo, al final decidí que necesitaba hacerlo por mi salud. Tomé un vuelo a la Costa Brava, un lugar que siempre me había recomendado mi madre, pero que nunca había tenido tiempo de visitar. Pensé que el mar, la tranquilidad y la belleza del lugar me ayudarían a relajarme. El primer día fue extraño. Me sentía como una extraña en ese paisaje sereno. Pasé horas caminando por la orilla, observando cómo las olas rompían contra las rocas, pero mi mente no dejaba de regresar al trabajo. Aún no lograba desconectar completamente. Pero cuando caía la tarde y el cielo se teñía de colores naranja y rosa, algo dentro de mí empezaba a calmarse. La belleza del lugar era tan profunda que, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi alma también descansaba. A la mañana siguiente, decidí finalmente acudir a un pequeño café en el centro del pueblo. Me había despertado temprano, como siempre, pero esta vez no tenía prisa. El aire fresco de la mañana me despertó más que cualquier café. Me senté en una mesa exterior, disfrutando del sol que comenzaba a calentarse y del bullicio tranquilo de la gente que pasaba por la plaza. Fue entonces cuando mi teléfono vibró, y al mirarlo, vi que era un mensaje del doctor David. «Hola, Paula, ¿cómo te sientes? Espero que estés tomando tiempo para ti misma. No dudes en contactarme si necesitas algo». Leí el mensaje varias veces. En medio de mi descanso, me di cuenta de lo agradecida que estaba por la preocupación de David, pero también algo dentro de mí me decía que quería hablar más con él, más allá de la consulta profesional. Quizás era porque no me sentía tan sola al recibir su mensaje, o tal vez porque, en el fondo, sentía que había algo más entre nosotros, algo que nunca había experimentado con un médico. ¿Era mi imaginación? Tal vez sí, pero la sensación de que había una conexión más profunda no me abandonaba. Decidí responderle, no solo por cortesía, sino porque algo en su mensaje había tocado una fibra sensible en mí. «Gracias por preguntar»,
David. Estoy tratando de relajarme y descansar. Es más difícil de lo que pensaba, pero estoy disfrutando del paisaje. Espero que todo esté bien por tu lado. Esperé unos minutos hasta que su respuesta llegó. Me alegra saber que estás descansando. Si necesitas algún consejo o solo hablar, no dudes en escribirme. Recuerda que tu salud es lo más importante. No pude evitar sonreír al leerlo. Había algo en su tono que me hacía sentir especial, como si de verdad le importara. No era solo una recomendación médica, era una preocupación genuina por mi bienestar. Eso era lo que me desconcertaba. La forma en que se interesaba por mí de una manera tan directa pero a la vez tan sutil, me dejaba una sensación cálida. No pude evitar pensar que si estuviera en otro contexto, en otro momento, tal vez podría haber seguido esta conversación por otros cauces. Pasaron los días, y el descanso comenzó a hacer efecto. Aunque mi mente aún estaba algo distraída por el trabajo, mi cuerpo comenzó a recuperar fuerzas. Me sentía más relajada, más ligera. De vez en cuando me acordaba de David, sentía un cosquilleo en el estómago. La conexión que había entre nosotros, aunque profesional, parecía haber creado algo más. En mi último día en la Costa Brava, decidí darme un capricho. Me tomé un largo paseo en barco por la costa, admirando los acantilados y la serenidad del mar. Mientras miraba al horizonte, me preguntaba si algún día podría permitirme vivir con esta calma, si realmente podría abandonar la carrera constante que era mi vida y disfrutar de momentos como este. Sin embargo, la idea de regresar a la rutina me llenaba de inquietud. ¿Cómo podía volver a mi antigua vida después de haber experimentado una paz tan intensa? La mañana siguiente de mi regreso a Madrid fue una de esas mañanas en las que el mundo parece haber cambiado de alguna manera, pero sin que tú lo hayas notado. No podía dejar de pensar en todo lo que había experimentado en la Costa Brava, la tranquilidad del mar, las horas en las que simplemente caminé sin prisa. Me desperté con una sensación de calma que nunca había sentido antes, pero, al mismo tiempo, la realidad de mi vida cotidiana, esa vorágine de trabajo, preocupaciones y compromisos, ya comenzaba a infiltrarse en mi mente. El día en que regresé a la oficina, recibí una llamada de mi secretaria, Ana, que me informó sobre una reunión importante con uno de nuestros socios más grandes. Las horas parecían irse volando, y, aunque trataba de recordar todo lo que había vivido durante esos días, mi cuerpo ya comenzaba a sentirse abrumado por el ritmo frenético al que estaba acostumbrada. A pesar de todo, había algo diferente en mí. No sabía si era el aire fresco de la Costa Brava o si había sido la conversación con David, pero me sentía más tranquila, más consciente de lo que necesitaba para mantener mi equilibrio. A lo largo de la reunión, traté de concentrarme, pero mi mente seguía divagando, recordando las palabras de David. Si necesitas hablar, no dudes en escribirme. Esa simple frase retumbaba en mi mente como un eco. Lo cierto es que, aunque me había prometido que no iba a involucrarme más allá de lo necesario, algo en su manera de ser, en su voz cálida y su preocupación genuina por mi bienestar, hacía que mis pensamientos volvieran a él una y otra vez. Pensé en escribirle, pero me detuve. No quería parecer una de esas personas que se aferran a algo que no puede ser. Al finalizar la reunión, decidí tomar un respiro y salir a caminar un poco por la ciudad. En un impulso, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a David. ¿Por qué no? Había sido tan amable conmigo y, de alguna forma, él había sido una presencia reconfortante durante mi descanso. Hola, David. Quería agradecerte de nuevo por todo. Estoy de vuelta en Madrid, pero sigo pensando en todo lo que hablamos. Gracias por tu apoyo. No pasaron ni 5 minutos antes de que recibiera su respuesta. Me alegra saber que estás bien, Paula. A veces el descanso es lo que más necesitamos. Si alguna vez necesitas más consejos o solo hablar, sabes dónde encontrarme. No pude evitar sonreír mientras leía su mensaje. Esa respuesta tan atenta, tan directa,
me hacía sentir que había algo más allá de una simple relación médico-paciente. Era extraño, porque nunca me había permitido desarrollar ninguna amistad con mis médicos, pero David parecía ser diferente. Algo en él me hacía sentir que podríamos hablar más allá de las consultas. Decidí no esperar más. A pesar de la incertidumbre que sentía, decidí seguir el impulso que me decía que lo buscara. Tal vez era una locura, pero nunca me había sentido tan conectada con alguien fuera de mi entorno habitual. En ese momento, no me importaba si era un riesgo, si era inapropiado, solo sentí que debía hacerlo. A lo largo de los días siguientes, mi vida volvió a la rutina habitual. Sin embargo, cada vez que revisaba mi teléfono, sentía una ligera ansiedad al pensar en si David respondería a mis mensajes. No era una ansiedad negativa, sino más bien una curiosidad que me mantenía en un estado de expectación. Él siempre respondía con cortesía, pero no podía evitar preguntarme si había algo más en su tono, algo que sugiriera que sus sentimientos también podrían ser más que profesionales. Una tarde, mientras revisaba unos correos, recibí una notificación de un mensaje de él. ¿Cómo te encuentras, Paula? ¿Todo va bien con tu trabajo? Si necesitas un descanso, siempre podemos agendar otro encuentro. No olvides que tu salud es lo primero. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. No solo me preocupaba por mi salud, sino también por cómo me estaba sintiendo en ese momento. La conexión que había surgido entre nosotros durante las consultas era cada vez más evidente, y aunque sabía que debíamos mantener la profesionalidad, la curiosidad por saber más sobre él, sobre cómo se sentía él también, comenzaba a consumir mi mente. No pude evitar responderle. Estoy bien, David. El trabajo nunca para, pero estoy tratando de mantener el equilibrio. Agradezco tus consejos y la preocupación, en serio. A veces, creo que debería tener más en cuenta tu opinión sobre mi bienestar. Un par de horas después, recibí su respuesta. Me alegra que estés mejor, Paula. Y, por supuesto, siempre puedes contar conmigo. Lo importante es que te cuides y no olvides que la vida también es para disfrutarla. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Hubo algo en ese mensaje que me hizo sonreír y, a la vez, me hizo pensar más profundamente. La idea de disfrutar la vida, algo que no había considerado seriamente en mucho tiempo. Vivía para mi trabajo, para mis logros, para las expectativas de los demás. Pero, ¿y mi felicidad? ¿Mi bienestar? A veces parecía que las preguntas importantes se me escapaban. Decidí que era hora de hacer algo más por mí misma. Tal vez era el momento de aceptar que no todo debía girar alrededor del trabajo, que tal vez debía encontrar tiempo para lo que realmente me hacía sentir bien. Fue entonces cuando tomé la decisión de invitar a David a cenar. No sabía cómo iba a reaccionar, pero algo dentro de mí sentía que era el paso que debía dar. Quería conocerlo más, entender si había algo entre nosotros que valiera la pena explorar. Le envié el mensaje. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras lo hacía. David, ¿te gustaría salir a cenar conmigo algún día? Me gustaría agradecerte en persona por todo lo que has hecho por mí. Creo que podría ser agradable compartir una conversación fuera del consultorio. No pasó mucho tiempo hasta que él me respondió. Claro, Paula. Me encantaría. Si te parece bien, podríamos ir a ese restaurante en el centro que mencionaste. ¿Te parece bien este viernes? La emoción me invadió, y por un momento me sentí más viva que nunca. Este simple gesto me hacía sentir que estaba dando un paso hacia lo desconocido, pero hacia algo que parecía valioso. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Durante toda la semana, mis pensamientos no dejaban de regresar a ese momento que había planeado con tanta cautela. Una parte de mí se sentía nerviosa, insegura. ¿Qué pasaría si la conexión que había imaginado no era real? ¿Qué pasaría si después de todo, solo había sido un impulso? Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía ir adelante. Ya había tomado una decisión,
y ahora no podía dar marcha atrás. Cuando llegó la hora de la cena, decidí vestirme con algo sencillo pero elegante. No quería parecer que me había esforzado demasiado, pero tampoco quería dar una impresión equivocada. Mi vestido, de un tono azul oscuro, combinaba perfectamente con los zapatos que había elegido. Me miré al espejo, me arreglé el cabello con un toque de suavidad y me dije a mí misma que no debía preocuparme más de la cuenta. Llegué al restaurante unos minutos antes de lo acordado. El lugar era acogedor, elegante, con una luz tenue que daba una sensación de intimidad sin ser demasiado oscura. Elegí una mesa en una esquina tranquila, con una vista perfecta de la ciudad. Los nervios comenzaban a apoderarse de mí, pero los intenté controlar. Después de todo, no era la primera vez que cenaba con alguien, ¿verdad? Poco después, David llegó. Al verlo, algo en mí hizo clic. En ese instante, me di cuenta de que no se trataba solo de una simple invitación a cenar. Había algo mucho más grande en juego. David estaba impecable, como siempre. Su traje oscuro resaltaba su figura, y su mirada tranquila y segura me hizo sentir más relajada. Me saludó con una sonrisa amable y una ligera inclinación de cabeza. «Hola, Paula», dijo mientras tomaba asiento frente a mí. «Qué agradable verte fuera del consultorio. Espero no haberte hecho sentir incómoda con la invitación». Sonreí, tratando de quitarle hierro al asunto. «No, para nada», respondí mientras jugaba con la copa de vino que había enfrente de mí. «Estoy encantada de verte. La verdad es que me alegra salir de la rutina por un rato». La conversación comenzó de manera suave, casi como si estuviéramos hablando de cualquier cosa sin mayor importancia. Pero pronto, el ambiente comenzó a cambiar. La forma en que David hablaba, su tono relajado pero seguro, me hacía sentir más conectada con él. La conversación fue fluyendo naturalmente, y a medida que avanzaba la noche, los temas comenzaron a volverse más personales. Me hablaba de su carrera, de lo que lo había motivado a ser médico, de las dificultades que había enfrentado en su vida. A su vez, me animé a compartir algo de mi propia historia. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras aspiraciones, nuestros miedos. A veces, me sorprendía la facilidad con la que podíamos hablar, como si el resto del mundo no existiera. Aunque al principio había dudas en mi mente, pronto me di cuenta de que no se trataba solo de una cena. Era mucho más que eso. «Paula, te admiro», dijo de repente David, interrumpiendo mi relato. «No solo por lo que has logrado en tu carrera, sino por la forma en que te tomas el tiempo para cuidar de ti misma. No muchas personas logran encontrar ese equilibrio». Me sonrojé un poco, no estaba acostumbrada a recibir ese tipo de elogios. Sin embargo, algo en su sinceridad me hizo sentir bien. «Gracias, David», respondí, algo sorprendida. Creo que aún tengo mucho por aprender en ese aspecto. A veces me dejo llevar por el ritmo acelerado de la vida, pero creo que estoy empezando a darme cuenta de que hay más cosas importantes. David sonrió y asintió lentamente. «Lo entiendo perfectamente. A veces nos olvidamos de lo que realmente importa. Pero, ¿no crees que todos necesitamos un descanso? Un momento para nosotros mismos, para vivir el presente y dejar de preocuparnos tanto por el futuro». Su comentario me hizo pensar profundamente. Había estado tan concentrada en mi carrera, en mis logros, que olvidaba lo esencial. Estaba perdiendo la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. La conversación siguió avanzando, pero en ese punto, algo cambió entre nosotros. La tensión que había estado construyéndose durante toda la noche se hizo palpable. Me miraba de una manera diferente, y yo no podía evitar notar la forma en que sus ojos se posaban en mí. Había una suavidad en su mirada, un interés genuino que me desconcertaba. No pasó mucho tiempo antes de que la cena terminara, y a medida que nos levantábamos, sentí que el momento que habíamos compartido juntos era algo significativo. David pagó la cuenta, y salimos al exterior,
donde la brisa fresca de la noche acariciaba nuestras pieles. Decidí aprovechar la oportunidad para invitarlo a dar un paseo. ¿Te gustaría caminar un poco?, le pregunté, nerviosa. David aceptó con una sonrisa, y caminamos por las calles tranquilas de Madrid, alejándonos de la bulliciosa vida nocturna de la ciudad. La conversación continuó, pero esta vez con un tono diferente. Ya no hablábamos solo de nuestras vidas pasadas, sino también de lo que sentíamos el uno por el otro. Las palabras fluían con una naturalidad que nunca había experimentado antes. Finalmente, después de un largo rato caminando, nos detuvimos en una pequeña plaza. Allí, bajo la luz de una farola, David me miró con una intensidad que me hizo el corazón latir más rápido. «Paula», comenzó, con voz suave pero firme. «Creo que hay algo especial entre nosotros. No sé qué significará esto en el futuro, pero siento que lo que estamos compartiendo ahora es algo genuino». Mi corazón se aceleró aún más. Sabía lo que él quería decir, y no podía negar que sentía lo mismo. Sin embargo, algo en mi interior me decía que aún había muchas preguntas sin respuesta. «David», respondí, nerviosa pero honesta. «Yo también siento lo mismo, pero ¿y si esto es solo un momento? ¿Y si no estamos viendo todo lo que esto podría significar?» David dio un paso hacia mí, y por un momento, nuestros cuerpos estuvieron a punto de rozarse. Me miró con una mezcla de deseo y ternura. «No lo sé, Paula, pero quiero descubrirlo contigo». De repente, algo cambió en mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para arriesgarme, para dar ese paso hacia lo desconocido. La incertidumbre ya no me asustaba tanto. David y yo teníamos algo especial, algo que merecía ser explorado. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.